El asunto de la crisis del agua tiene muchas aristas y una que hay que analizar en cuanto hablamos de la crisis hídrica es qué hay con el agua en los tiempos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, es un asunto que tenemos que seguir de la voz de los expertos, eso creo que nos queda perfectamente claro y por eso le agradecemos enormemente al ingeniero Manuel Salas Flores nos tome la llamada. Él es ingeniero civil por la UNAM y maestro en administración de empresas con especialidad en finanzas por el TEC de Monterrey. Tiene casi 30 años de actividad profesional en los que ha colaborado en el desarrollo de infraestructura en México y en el extranjero, en diferentes especialidades como plantas potabilizadoras, de tratamiento de aguas residuales, acueductos, sistemas de transmisión y subestaciones y de generación de energía eléctrica, en diferentes tipos de esquemas contractuales. En esta actividad profesional ha realizado diversas actividades de dirección como gerente de desarrollo de proyectos de inversión privada en Grupo Mexicano de Desarrollo, director general de la División de Agua de Abengoa, México, y desde septiembre del 2016 es director general de CIPRO. Ingeniero Salas, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme hoy, a usted y a su audiencia. Al contrario, ingeniero, ¿desde dónde partir el análisis de lo que sucede con la crisis del agua, pero en el contexto de la pandemia? Porque tenemos entendido que como que hay un cúmulo de situaciones de los que no hemos hablado lo suficiente y que son históricas, pero ahora se suma esta situación atípica del coronavirus que sin duda debe de tener sus consecuencias, ingeniero. Oh, sí, digo, la crisis del agua es algo que era cuestión de tiempo para que nos llegara, con pandemia, sin pandemia. Es un tema que nos tenemos que dar de cuenta a todos los ciudadanos y la sociedad en general, de que el agua dulce es limitada, la cantidad es limitada, y la tenemos que usar de una manera muy inteligente y muy eficiente. El tema del coronavirus, pues lo que vino a sacar mucho, primero es el gran esfuerzo de todos los organismos públicos de servicio de agua que han mantenido los servicios a pesar de esta situación de emergencia, han seguido trabajando y han seguido entregando agua. Después, para todos los ciudadanos, es el darnos cuenta de que tener agua en nuestra casa, agua potable, pues es un privilegio, que ese privilegio nos ayuda a no tener que salir de nuestra casa y a mantener condiciones de sanidad buenas y ayudarnos en este proceso de aislamiento que hemos vivido entre todos. Y también pues salen los temas de hay sectores de la población que no tienen acceso al agua y pues se vuelven muy vulnerables en estos tiempos de pandemia. Claro. Ahora, ¿cómo entender en qué punto estamos en cuanto al acceso al agua en términos nacionales? Digo, quiero entender, ingeniero, pero usted es el experto, que la situación es muy distinta en Baja California que, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? Pero si hablamos en términos generales de cómo está el tema del agua en México, ¿cómo podría explicarse? Bueno, si nos centramos en agua potable, digamos que el país ha hecho, en todos sus niveles de gobierno, han hecho un esfuerzo en los últimos años en llevar y mantener una cobertura muy alta de agua potable. Estamos por encima del 90% como promedio nacional. Eso es una muy buena cobertura. Hay muchos retos, por supuesto, y hay mucho por hacer, pero se está bien. Como bien dice, pues hay contrastes, ¿no? En el sureste del país, con grandes cantidades de agua, de lluvia, y hay mucha disponibilidad de agua, y en todo el norte, pues no tanta, ¿no? Pero pues se han ido resolviendo y se han ido atacando los problemas, y en general, como capacidad para el suministro hay, y lo que empieza en algunos lugares a escasear, pues es justo eso, la disponibilidad de agua para poderla transportar por las redes y llevarlas a las casas. Claro. Ahora, es inevitable, creo, preguntarle, ingeniero, sobre pues la capital de nuestro país, sobre la Ciudad de México, donde pues ha habido diferentes niveles de crisis, ha habido problemas con pues los centros abastecedores, pero pues donde hay
pues una población enorme. Específicamente en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, ¿cuál es la situación que están viviendo con el agua? Pues este año, partimos de que el año pasado fue muy seco, la temporada de lluvias no dejó el agua suficiente en el sistema de presas que abastecen a la Ciudad de México, que son parte fundamental del abastecimiento de agua en la Ciudad de México, y por eso la Comisión Nacional del Agua tuvo que racionalizar la cantidad de agua que mandaba a la Ciudad de México, a todo el Valle de México, en estos meses de estiaje, y era normal porque no se tenían los volúmenes de agua necesarios para o que históricamente estaban disponibles para la ciudad, y pues se racionalizó. Y eso es normal. También hay que decir que la Ciudad de México en específico están haciendo un gran esfuerzo de recuperación de agua no contabilizada, están haciendo un esfuerzo de sectorización de las redes, de un mejor manejo de las redes, de controlar la cantidad de agua que entra por sectores y disminuir tanto como es posible la cantidad de fugas en las redes. Es un gran esfuerzo que les va a ayudar a hacer más, a dar el mismo servicio o a más personas con la misma cantidad de agua o con menos. Eso es un gran esfuerzo. Sin duda, no me puedo imaginar justamente el esfuerzo que necesita para abastecer de agua a una ciudad con una población de esa magnitud. Ahora, ustedes, por ejemplo, actualmente usted pues está en este cargo como director general de CIPRO, ingeniero. Y desde ahí tengo entendido que ustedes han hecho una serie de análisis y de esfuerzos que los han llevado a emitir también, digamos, recomendaciones para hacerle frente a la crisis del agua. ¿Nos podría compartir algunos de esos puntos? Pues sí, miren, en general nuestro enfoque es en un uso muy eficiente del agua, en cuidarla desde su punto de partida, y me refiero al agua urbana, desde su punto de partida en las redes de distribución y en los usos diferentes que tiene dentro de la red, o sea, industrial, comercial, doméstico. Es responsabilidad de todos cuidarla. En las casas usar la estrictamente necesaria, en la industria usar las aguas que necesiten que para sus procesos, pero también tratarla y reusarla. En el comercio aplica lo mismo. Hay que ser muy justo con lo que se utiliza. Y nosotros lo que tenemos es una metodología que le ayuda a los organismos operadores de agua a ese uso eficiente, a manejar el agua dentro de sus redes con estándares internacionales, que pierdan la menor cantidad de agua posible dentro de sus redes, y que eso les permita que con la misma agua disponible pues le den más agua a más ciudadanos y también a más industria, que es una parte muy importante del proceso, porque al final el agua es una palanca de desarrollo regional. Si hay agua en las ciudades, no solo para consumo humano, sino para la industria, pues se vuelve atractiva. Esto tiene que ir acompañado de otras cosas, de infraestructura, educación, etcétera, disponibilidad de mano de obra. Pero todo eso, y mano de obra calificada sobre todo ese círculo, si con la misma agua podemos hacer más, pues somos más eficientes y hacemos un uso sostenible de la misma. Porque el agua es un elemento finito que está ahí y, claro. y si abusamos, pues desaparece. Y ahora, ¿qué nos podría comentar respecto? Bueno, queda perfectamente claro que si no lo cuidamos todos, pues no va a haber quien nos salve, por más políticas públicas correctas y esfuerzos que se hagan. La responsabilidad también está en la ciudadanía. Pero ¿qué hay, ingeniero, respecto, por ejemplo, a los costos, a los impuestos? Porque de repente, por ejemplo, aquí en Baja California, digo que al igual que el estado de California en Estados Unidos, pues somos una zona con muy poca agua, con crisis frecuentes, también por, evidentemente, asuntos geográficos. Pero de repente se da esta idea de que es muy cara. Y la verdad es que al final de cuentas, a veces es un mito, ¿no, ingeniero? Pues, hay quien dice que no hay agua más cara que la que no se tiene. Definitivamente para las ciudades, algunas ciudades, entre ellas Tijuana, pues llevar
llevar el agua desde zonas lejanas que implican bombeos, que implican pues, traslados largos del agua, es decir, una potabilizadora, traerla desde Mexicali, del río Colorado, subirla, bajarla a Tijuana, potabilizarla, pues eso es una inversión muy grande, primero para construirla y después para operarla. La energía eléctrica necesaria para el bombeo del acueducto, pues es importante y eso cuesta. Claro. Y no hay otra forma de afrontarla más que, pues sí, puede haber políticas públicas, puede haber subsidios, puede haber una serie de cosas, pero en general la ciudadanía tenemos que pagar el agua que consumimos y esa tiene un costo. Y además ese costo no solo es el acueducto, sino la infraestructura dentro de la ciudad que tiene que estar en óptimas condiciones para no desperdiciar el agua que tanto costó traerla, ¿no? Totalmente entendido, ingeniero. Creo que es un punto clave porque creo, y corrígeme por favor si estoy mal, que cuando hablamos de esta responsabilidad ciudadana de cuidar el agua, de reciclarla, de reusarla, también es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, pues contribuir con los costos de traer el vital líquido en lugares tan complicados como el nuestro, ¿no? Básicamente eso es lo que nos está explicando. Efectivamente eso es. Y yo entiendo que habrá parte de la ciudadanía que no puede pagar esos costos. Claro, por supuesto. Es entendible, pero pues ahí es donde aplican los subsidios. Debe haber subsidio a esa tarifa para los sectores más vulnerables y para ellos sí, hay que darles un costo reducido hasta cierto consumo de agua, ¿no? Que sea estrictamente necesario para la supervivencia, para cumplir con el derecho humano al agua. Pero si alguien la desperdicia, pues tiene que pagar por ella, aunque sea exacto de cualquier sector. Y pues hay otra zona, otra franja de la ciudadanía que puede afrontar la tarifa completa, pues esa la tiene que pagar. Esto es así, y es así aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. El agua cuesta. Y como decimos, aquí en China, ingeniero, le quiero agradecer enormemente este tiempo por estas explicaciones, por este análisis. Le pediría una reflexión final. ¿Con qué podríamos concluir, básicamente, ingeniero? ¿Con qué mensaje nos tenemos que quedar en estos momentos respecto al tema del agua? Pues es eso, que el agua es un recurso limitado, no se acaba y es responsabilidad de todos cuidarla. Y pues el uso eficiente es el punto de partida. Es suficiente en industria, en casas, en comercios, todos juntos cuidando el agua, y eso incluye a los organismos operadores cuidando que se pierda la menor cantidad posible dentro de la red. Sin duda. Ingeniero, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es el ingeniero Manuel Salas Flores, director general de CIPRO, pues experto en desarrollo de ingenierías para los sectores del agua y la energía. Creo que sin duda es interesante poner en perspectiva. Poco a poco vamos aprendiendo y ahondaremos en este tema. Este es uno de los primeros acercamientos que tenemos a este tema de la crisis del agua y habrá que tomarlo el toro por los cuernos, porque también nos toca, como bien explicó, a los ciudadanos. Son las